El libro de Nehemías. ¿Cuál es el propósito del libro de Nehemías? El propósito fue registrar la historia de la tercera etapa del retorno a Jerusalén. El primer retorno a Jerusalén fue con Zorobabel, el segundo retorno fue con Esdras y el tercer retorno a Jerusalén fue con Nehemías. Al mostrar el retorno de los judíos a Jerusalén, aparte de este propósito, está en cómo fueron reconstruidos los muros de Jerusalén, es decir, los muros de la ciudad de Jerusalén, juntamente con sus puertas que habían sido quemadas por el rey Nabucodonosor. Y en tercer lugar, cómo se renovó la fe en Dios. Se escribió aproximadamente el 445 al 432 antes de Cristo. Personajes claves que recordar en el libro de Nehemías es el mismo autor, Nehemías, Esdras, Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías, ¿quiénes eran? Sanbalat y Tobías eran enemigos del pueblo de Judá, mientras que Nehemías y Esdras pertenecían a aquel pueblo. El lugar clave fue Jerusalén. Las características del libro presenta el cumplimiento de las profecías de Zacarías y Daniel respecto a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Recordemos que los judíos se encontraban cautivos en Babilonia. Sin embargo, ya había profecías respecto a que se iba a cumplir los 70 años de cautiverio anunciadas por el profeta Jeremías y una vez terminados los 70 años iban a retornar a Jerusalén. El marco histórico, Zorobabel, como dijimos, guió el primer grupo de judíos a Jerusalén en el año 538 antes de Cristo. El segundo fue Esdras en el año 458. El tercero finalmente fue Nehemías en el 445. Él regresó con el tercer grupo de cautivos para reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. Las profecías anteriores que se vinieron dando para el retorno de los judíos al pueblo a Jerusalén se remitían hasta hace mucho más antes. Recordemos que ya había una profecía respecto a la sucesión de los reinos, es decir, que no se limitó solo a la profecía respecto al retorno de los judíos a Jerusalén en el tiempo de los medos y de los persas, sino que la profecía fue mucho más amplia, cosa que no se va a tratar en el presente, pero tengamos presente que aquí en los reinos, vemos acá, la Babilonia estaba representada por el león, como también la cabeza de oro fino de la estatua que había soñado Nabucodonosor. Este león y esta cabeza de oro representaban a Babilonia y Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos a Babilonia para que estuviesen allá. Y la profecía era que Babilonia iba a caer más adelante y con esa caída dentro del siguiente periodo de reyes o reinado que iba a venir después de Babilonia, se iba a decretar un decreto a través del rey persa Ciro para el retorno de los judíos a Jerusalén. Y este reino persa, en la profecía dentro del libro de Daniel, estos persas eran representados por el pecho y los brazos de plata o el oso con tres costillas en la boca. Es decir, que iba a haber una sucesión de reinos de Babilonia, iban a sucederle los medos y los persas. Y es en este periodo cuando los judíos retornaron a Jerusalén. Hemos mencionado en anteriores videos que dentro de este gobierno medo-persa se encontraba el rey Ciro. No solamente el rey Ciro, sino también Artajerjes. Artajerjes se encontraba en el tiempo de Nehemías y Nehemías se había presentado delante del rey Artajerjes. ¿Para qué? Para pedirle que pueda retornar a Jerusalén porque los muros de la ciudad, casa de sus padres, estaban consumidas, estaban destruidas y sus puertas también estaban consumidas por el fuego. He ahí la importancia de entender todo la profecía bíblica, aunque en este momento es bastante amplio, pero nos estamos remitiendo al retorno de los judíos que tenían que volver a Jerusalén. Tenemos esta línea histórica
recordando de lo que había pasado. Miren, acá dice destrucción de Jerusalén y los cautivos que fueron llevados a Babilonia en el año 586 a.C. Regresan los primeros cautivos cuando en el 538 y estos regresaron con Zorobabel. Y en el tiempo de Esdras se encontraba Zorobabel y en el libro de Esdras hemos visto de cómo se reconstruyó el templo que había sido destruido por Nabucodonosor y se terminó de reconstruir el templo en el año 516 antes de Cristo. En este mismo periodo, cuando ya estaban los persas reinando, se encontraba un rey que era Asuero, como también se lo llama Jerjes, y era el comienzo de su reinado en Persia en el año 486. Dentro de este tiempo, recuerdan, de ese periodo de Asuero, se encontraba la reina Esther, aunque todavía no era reina en un principio, pero posteriormente ella llegó a ser reina proclamada en el imperio de Asuero, dentro del reinado de los medos y de los persas en el 479. Ahí tenemos este contexto para también una vez nos podemos preguntar cuándo estuvo o en qué periodo de tiempo estuvo Mardoqueo, estuvo la reina Esther, pues es en este periodo en el cual se encontraba. E igualmente dentro de este periodo, como estamos hablando del tiempo en el que la reina Esther estaba allí en Persia, estaba Amán, este Amán que había decretado para destruir a los judíos en el 479, pero no le salió bien. No le salió bien esta fiesta de Purim, o sea, le salió todo lo contrario. Se había echado suerte para destruir a los judíos, pero esa suerte se volvió en contra de él. Es en ese mismo periodo que se encontraban ahí Amán, Asuero, Esther y Nehemías, que en ese mismo periodo casi contemporáneo, Nehemías llegó a Jerusalén y se terminó el muro de la ciudad de Jerusalén en el año 445 antes de Cristo. Miren, estamos hablando de la reina Esther, de Asuero, de Mardoqueo, personajes bíblicos que hemos visto en el libro de Esther. Igual hemos visto Nehemías, estamos viendo Nehemías. ¿Y dónde se encontraban? Acá se encontraban, en Susa. Ustedes iban a leer el libro de Esther, en el capítulo 1, si no me equivoco, en el versículo 1, o dentro de los primeros versículos, se encuentra Susa. Aquí se encontraba la reina Esther, aquí se encontraba Nehemías, aquí se encontraba Mardoqueo, aquí se encontraba el rey Asuero, y para retornar a Jerusalén, pues tenían que hacer todo este recorrido. E hicieron todo ese recorrido para volver a Jerusalén. Imagínense, un largo recorrido. ¿Cuán fácil es hablar sin actuar? Es uno de los mensajes del libro de Nehemías. Algunos se contentan con identificar un problema y conversar acerca de él, simplemente conversar acerca de él o chismear acerca de un problema. En este caso había un problema. El problema era que en la ciudad de Nehemías, casa de sus padres, y sus puertas estaban consumidas por el fuego y sus murallas derribadas. Pero él no solo no tuvo presente ese problema, sino que decidió ir delante del rey Artajerjes para pedirle el retorno a Jerusalén y reconstruir las murallas de Jerusalén para nuevamente que se fuera reconstruyendo la ciudad que había sido destruida por Nabucodonosor. Pero mientras muchos podemos sí identificar un problema, podemos dedicarnos simplemente a hablar y no hacer, como las siguientes expresiones. Lo que esta iglesia necesita es, el hermano debe corregir lo que está haciendo, porque no puedo creer que la hermana haga algo así.
Si yo estuviera en su lugar, haría algo diferente. El ejemplo de Nehemías. No se necesita cristianos que solamente discuten una situación, sino necesitamos cristianos que hagan algo al respecto. Nehemías hizo lo que Dios espera que nosotros también hagamos. Uno, identificar el problema. Dos, orar, porque Nehemías era un hombre de oración. Van a leer en el capítulo número 1 del libro de Nehemías, aparece Nehemías orando. No solamente orando, bueno, en un principio sí fue orando, luego actuó por fe. Un muro derribado. Los muros significan muy poco en las ciudades actuales, pero en aquellos tiempos eran esenciales. Los muros ofrecían defensa, pero también simbolizaban seguridad, paz y poder para Jerusalén. Los judíos habían terminado de reconstruir el templo en el año 516 a.C. Sin embargo, los muros permanecieron derribados 7 décadas. ¿Acaso tiene Dios una misión para nosotros? ¿Hay algún muro que debemos reconstruir hoy? ¿Hay algún muro que debemos reconstruir hoy? Nehemías capítulo 1 del versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías, como dijimos, era un varón de oración en los que en los siguientes acontecimientos o tiempos y versículos bíblicos que aparecen en la Biblia, se ve a Nehemías orando. Uno, después de haber recibido las malas noticias sobre el estado de los muros de Jerusalén, se puso a orar. Durante la conversación con el rey Artajerjes, también se puso a orar. Y si se van a dar cuenta, cuando él se había presentado delante del rey Artajerjes, y Artajerjes, si no me equivoco, le había preguntado algo, y él dice que oró, pero no oró obviamente verbalmente, pero sino oró en su mente. Lo pueden constatar eso en el libro de Nehemías. Luego también oró después de la burla que había recibido de los enemigos de Judá, que eran enemigos Tobías y Zambalat. También se puso a orar. Después de la amenaza de un ataque, también se puso a orar. En respuesta a las amenazas, también se puso a orar, reflexionando acerca de las acciones de los enemigos de Judá por impedir la reconstrucción del muro de Jerusalén. También se puso a orar, reflexionando acerca de sus propios esfuerzos por servir a Dios. También se puso a orar. Nehemías primero identificó un problema, en segundo lugar oró, y en tercer lugar actuó. Tiene que haber actuado. Eso es lo que también Dios nos pide y lo que Dios también dice, no, no solamente es la fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. O sea, no es solo fe, sino que hay que actuar. Pero también no es solo oración, sino también que hay que actuar. Debemos orar como si jamás hubiésemos obrado y obrar como si nunca hubiésemos orado. La oración no reemplaza la acción responsable. Dios no hará por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos. Hay que orar, hay que actuar y hay que orar. Hay que estar actuando, hay que estar orando, hay que estar orando, luego hay que actuar y así. La capacidad y la oportunidad son la base de la responsabilidad. Nehemías vio la oportunidad de brindar un servicio y conforme a su capacidad emprendió la tarea. Hay una responsabilidad, hay una capacidad, hay una oportunidad y todo esto se va concatenando. En Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé.
Mientras Dios observaba el deterioro moral y la decadencia social de Israel, dijo, ¿dónde están los hombres, esos hombres que van a actuar? Dios depende de la presencia de hombres comprometidos y responsables para mantener una sociedad justa y para representarlo en la tierra como lo hizo Nehemías. Lecciones de este libro de Nehemías. Algunas lecciones. El primer paso en cualquier empresa es la oración. Quien esté bajo la dirección de Dios puede lograr tareas imposibles. Los dos elementos del servicio verdadero a Dios son hablar con Él y caminar con Él. Si te ha gustado el video, puedes suscribirte y compartir el video.